Me corresponde entonces presentar a nuestro primer invitado, que va a ser la apertura de este seminario. Ahí está con ustedes Diego Guido. Él obtuvo su título de geólogo y posteriormente su PhD en Ciencias Naturales en la Universidad Nacional de La Plata, en Argentina. Ha sido docente del curso de Geología y Yacimientos Minerales en la misma casa de estudios desde el año 2009 y también es profesor en el módulo Metalogénesis de la especialización en Geología Minera de la Universidad de Buenos Aires desde el año 2019. Ha sido un destacado investigador del Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas, CONICET, desde el 2005, y también asesor en la Sociedad de Geólogos Económicos, SEC, y en el Consejo Regional de la Asociación Internacional sobre la Génesis de los Yacimientos Minerales, la IAGOT. El doctor Guido se ha especializado en la investigación de sistemas epitermales. En su carrera de más de 30 años ha realizado y supervisado exploraciones y investigaciones en Argentina, en Chile, en Nueva Zelanda, Australia, China, Estados Unidos y Sudáfrica. Se desempeñó como asesor técnico de Argentex Mining Corporation entre el 2006 y el 2015. También tuvo el cargo de vicepresidente de exploración de la empresa minera Austral Gold entre el 2016 y el 2018 y ha sido consultor de más de 30 empresas mineras desde el año 98 en distintos países es socio fundador de la consultora DG de Exploraciones y autor de más de 200 artículos científicos y más de 100 informes técnicos. Así que para nosotros es un gran honor poder contar hoy día con la presencia de Diego, que a modo de introducción de este seminario nos va a exponer una muy interesante y desafiante presentación titulada Presente y futuro de la actividad minera argentina. Muchas gracias, Diego, por la gentileza de estar hoy día con nosotros. Así que te dejo, por favor, la pantalla para que tú puedas hacer la exposición. Dame un segundo. Bueno, gracias Juan por la presentación y gracias a todo el grupo por esta invitación. Así que bueno, espero que disfrutemos juntos de esta síntesis que preparé, que es una charla que la preparé el año pasado, la actualicé para este año. Y es como una especie de síntesis de cuál es el presente de la actividad minera, metalífera fundamentalmente en la Argentina. Quedan afuera los áridos, las rocas de aplicación, que también son muy destacados. Pero bueno, todo se tiene que resumir a más o menos una hora, así que este pantallazo va por ese lado de hablar de los depósitos metalíferos, los depósitos de gran tamaño fundamentalmente. Y hacia el final vamos a hablar un poco de cuál es la tendencia, cuál es el potencial futuro de la actividad minera en la Argentina. Así que bueno, gracias por la invitación y vamos a comenzar. En primer lugar, lo más importante es a nivel de la provincia geológica. Uy, perdón. Esperen que quiero sacar esta pantalla que me molesta. Se me ve pequeño la... Bueno, no sé cómo se hace para poner toda la pantalla, pero bueno, no importa. Vamos un poco a hablar del contexto regional, donde lo que vemos es que la metalogenia y la geología de la Argentina es como una especie de rompecabezas, ¿no? Nosotros tenemos como un rompecabezas enorme en donde estamos, donde podemos ver que, digamos, como un remanente del cratón del Río de la Plata es lo que configura el este y el noreste del país. Y eso, digamos, ese remanente cratónico se va sufriendo acreciones de distintos terrenos durante el Fanerozoico y esos distintos terrenos se van acretando hacia lo que, digamos, lo que sería el sudoeste de Gondwana, y ahí tienen los nombres de los terrenos: Pampia, Cuyania, Chilenia, Antofalla y Patagonia, y eso termina configurando la arquitectura geológica a gran escala de la Argentina,
y obviamente también de Chile, ¿no? Entonces, toda esa configuración se da a través de una secuencia de ciclos orogénicos y episodios extensionales que se pueden agrupar en tres, perdón, en 7 ciclos, que es lo que estamos viendo en la tabla que está aquí abajo, los ciclos Tandiliano y Greenvilliano para el Precámbrico, los ciclos Pampeano, Famatigniano y Gondwanico son los más importantes en lo que es la acreción de terrenos hacia el sudoeste de Gondwana, a través de cierres de cuencas oceánicas, y finalmente los ciclos patagonídico y ándico que van a configurar lo que es la cordillera vertebral de la parte sur de Sudamérica, que es el margen andino o nuestra cordillera andina. Dentro de la evolución de la metalogenia vamos a ir avanzando, como siempre, de lo más viejo a lo más nuevo, desde lo más sencillo, entre comillas, a lo más complejo. Y lo que estamos viendo es que la evolución, digamos, de esos metalotectos para el precámbrico al paleozoico comprende inicialmente algunas ocurrencias de depósitos de hierro bandeado, de sulfuros masivos volcanogénicos y depósitos orogénicos que se dan en rocas precámbricas. Esas rocas, como dijimos, que son un remanente del cratón del Río de la Plata, y también en los terrenos de Cuyaña y Chilena. Entonces ahí tenemos ubicado las ocurrencias minerales de esos estilos, que no son de gran importancia económica. Luego tenemos para el ciclo pampeano una importante digamos, aporte de metalotectos desde el punto de vista de lo cromoalpino, depósitos volcanogénicos de sulfuros masivos y también de pegmatitas que se dan en las sierras pampeanas fundamentalmente, en el noroeste argentino y en la Patagonia extraandina. Y fíjense que yo pegmatitas los puse con negrita para marcar de acá en adelante todos los tipos de depósitos que en alguna medida en el pasado o en el presente son o fueron económicos y son destacados por lo tanto. Luego tenemos para el Cámbrico y el Ordovícico una complejización de esa geología en el margen sudeste de Gondwana, y tenemos la formación de cuencas marinas en donde se han producido depósitos sedimentarios exhalativos, como es el ejemplo de la mina Aguilar, que lo vamos a ver luego con un poco más de detalle. Y tenemos para el ciclo famatigniano un conjunto de manifestaciones de rocas pegmatíticas con importancia económica, depósitos de oro orogénico, Grayson, depósitos de sulfuros masivos, volcanogénicos e intrusiones máficas con sulfuros masivos, como es el ejemplo del depósito de las Águilas en San Luis. Tenemos luego para el silúrico, como estamos viendo aquí debajo y también en el norte argentino, en Jujuy, los depósitos de Sierra Grande en Río Negro y de Zapla en Jujuy, con depósitos de hierro sedimentario de tipo Clinton, esos hierros sedimentarios olíticos de margen de plataforma, que tienen cierta importancia económica, especialmente para Sierra Grande. Hacia el Paleozoico al Mesozoico, en esa transición, tenemos hacia el final del Paleozoico importantes conjuntos de pegmatitas y Grayson que también han tenido importancia económicas, que en conjunto con ciertas carbonatitas para el Devónico y Carbonífero se han formado, y luego tenemos un gran episodio magmático que vemos como una especie de rodeando a los terrenos previamente acretados, que es esa gran provincia magmática del Chollón, un ambiente de arco, de retroarco muy fuerte, un vulcanismo muy, muy importante, y allí se da un conjunto de mineralizaciones de tipo hidrotermal asociadas tanto a los granitoides como a las rocas volcánicas. Y tenemos ejemplos de pórfidos, como el pórfido San Jorge, ejemplos de la brecha Pipe de San Francisco, que últimamente está teniendo resultados exploratorios muy, muy buenos, y también epitermales, como es el ejemplo de la mina Casposo, que todavía no está en producción, pero seguramente volverá a producir en los próximos años.
Luego tenemos para el Triásico un conjunto de eventos magmáticos posorogénicos con cierta extensión que nos van a dar lugar a un conjunto de vetas polimetálicas en la región cuyana, como Castaño Viejo, Paramillos, y también esos depósitos de Five Elements que son importantes en el noroeste argentino. Para el Triásico y Jurásico inferior, tenemos ya un magmatismo de arco que nos va a dar origen a cuerpos de pórfidos subeconómicos, como es las Calandrias y la Leona en Santa Cruz, y algunas vetas polimetálicas económicas, como es el ejemplo puntual de Pingüino, también ubicado en la provincia de Santa Cruz. Finalmente tenemos en el rift precruyano la formación de algunos depósitos de hierro y de manganeso, de no tanta importancia, pero que también hacen a la configuración del Mesozoico. Ese ciclo mesozoico se ve luego para el Jurásico, en líneas generales para el Jurásico medio al superior, se ve afectado por una gran provincia volcánica silicia que se denomina Chonaique, que se extiende hasta la Antártida y que nos va a dar a nuestra Patagonia argentina un conjunto de depósitos epitermales y polimetálicos, como son el ejemplo destacado de Cerro Vanguardia, Cerro Negro en la provincia de Santa Cruz y Navidad, ese proyecto gigante que todavía está esperando ser puesto en producción en la provincia de Chubut. Para el Jurásico y para el Cretácico inferior ya tenemos ese magmatismo de arco y de retroarcos que nos van a dar eventos de mantos de cobre, sédex y algunos epitermales, como el ejemplo de Suyay o el depósito que se ubica en Esquel, un epitermal de baja sulfuración, y que se producen en el centro y sur, y también algunas vetas polimetálicas que se producen hacia el sur, en lo que es Tierra del Fuego. Ya para el Cretácico inferior hay rift intracatónico y que va a dar origen a cuencas, a magmatismo alcalino, que nos presentan carbonatitas, cobre sedimentario, algunos epitermales ricos en manganeso en el noreste argentino y, digamos, secuencias sedimentarias que nos van a dar en retroarco evaporitas muy ricas en silvita, en cloruro de potasio, que están concentradas o están representadas por el proyecto Potasio Río Colorado, un proyecto de gran tamaño que lamentablemente también está todavía no se ha puesto en producción. Ya entrando en el Cenozoico y dominado por la cordillera andina, tenemos el orógeno andino, que nos va a dar una faja metalogénica muy rica, con importantísimos sistemas hidrotermales, en donde van a dominar modelos de pórfido, modelos de epitermales, y también se presentan ejemplos de depósitos tipo Carlin, Skarn e IOCG. Asociados con ese hidrotermalismo y con esa cantidad de rocas volcánicas, también como consecuencia de otros factores, como es la cuenca endorreica y el clima y esa particularidad que se da en el noroeste argentino, especialmente en La Puna, se dan un conjunto de vaporitas muy ricas en litio, en boro, en potasio, que también se destacan como depósitos de importancia. Ahí yo les menciono una serie de pórfidos de norte a sur que son destacados, pórfidos que son de cobre, cobre con oro, cobre con molibdeno, como es el caso del Lindero en Salta, Bajo la Lumbrera en Catamarca, Pachón en San Juan, Paramillos Sur en Mendoza, Campaña Magahuida en Neuquén, y un conjunto de epitermanes que también de norte a sur se dan como Pirquitas en Jujuy, Farallón Negro, Catamarca, Veladero, San Juan, Paramillos de Uspallata, Mendoza y La Carolina en San Luis. En cuanto a los depósitos vinculados con carbonatos, tenemos Hualilán y Hualcamayo. Hualilán últimamente también con grandes noticias exploratorias en el último año, año y medio, ambos en la provincia de San Juan, Hualcamayo en producción como una especie de tipo Carling. Y luego tenemos algunos ejemplos clasificados como Scan barra IOCG, como Hierro Indio Las Choicas en Mendoza.
Bien, habiendo visto este contexto regional metalogénico, quería también pasar a mostrarles un poco las cuestiones geográficas y un poco la cuestión de la visión de la actividad minera al nivel del país, que también es parte importante de esta charla. La verdad es que la geografía de la Argentina tiene como esa columna vertebral que estamos viendo en este mapa topográfico, que es nuestra cordillera de los Andes compartida con Chile. Entonces, esa columna vertebral y la ubicación de estas distintas fajas metalogénicas que vimos recién va a condicionar en gran medida la presencia de esas mineralizaciones metalíferas de las que estamos hablando. Entonces, eso genera una división que podríamos decir de oeste a este, y en el este, en lo que es las pampas del este, básicamente, y con salida al puerto, la economía se basó en la agricultura, en la ganadería, con la salida hacia el mar. Entonces eso generó una cierta resistencia y desconocimiento también, o falta de conocimiento, de la actividad minera en la sociedad, y generó una división del país en provincias que están a favor de la minería, a provincias que están netamente en contra de la minería, y provincias que tienen una posición intermedia, podríamos decir. Entonces, como están viendo en este mapa, tenemos un conjunto de provincias promineras, donde se destacan San Juan y Santa Cruz como las más fuertes de esas provincias. En este momento también el noroeste argentino, con Salta y Jujuy y Catamarca, son muy importantes provincias mineras. Y después tenemos un sector central que se resiste a la minería, fundamentalmente en las sierras pampeanas, en Mendoza, en La Pampa, y también en la provincia de Chubut, que estos últimos meses y días ha estado en conflictos. Entonces, esto es el panorama, digamos, a nivel este, de la afinidad que tienen las distintas provincias hacia la actividad minera al día de hoy. Ojalá que esto con el tiempo cambie y se pueda abrir la actividad a todas las provincias. Y una conclusión que se puede ver acá, cuando miramos todas este bloque de provincias, especialmente las sierras pampeanas, cordobesas, San Luis, es que ese sector central tan rico, metalogénicamente hablando, está relativamente poco explorado debido a esta falta de interés o, digamos, esta tendencia a no estar a favor de la minería. A pesar de todo ese contexto que vimos recién de metalotectos tan ricos, tan interesantes a lo largo de la historia evolutiva de la geología argentina, la realidad es que hace 30, 35 años atrás la actividad minera en la Argentina era poca, era pobre. Sin embargo, en los últimos años, si miramos en los últimos años esta estadística para el año 2019, se produjo un crecimiento realmente impresionante. Fíjense, el mapa de 1985, comparativamente con el mapa de proyectos avanzados y de proyectos que hay en toda la Argentina, tiene un crecimiento increíble. Entonces, nos preguntamos qué es lo que generó ese crecimiento tan marcado. Y bueno, básicamente fue un poco el cambio de reglas. Hubo hacia el año 93 un cambio en las reglas de inversión minera, la famosa ley de inversión minera, que generó un cambio no solamente para, digamos, para el corto plazo, sino que para el largo plazo, digamos, favoreciendo o garantizando la inversión o estable a lo largo del tiempo, la parte tributaria, la parte fiscal, una homologación de los distintos criterios al nivel de las provincias. Entonces hizo más confiable y abrió a la Argentina al mundo para el ingreso de inversiones en exploración y también para producir determinados yacimientos que ya estaban explorados y se conocían. Entonces, desde esos años, a partir de este cambio, se ha generado un crecimiento sostenido y continuo, y al día de hoy la realidad es que hay muchísimos proyectos, más de 350 proyectos a lo largo del país, y algunos de esos proyectos están en marcha. Entonces, acá yo puse una estadística del CEGEMAR del año 2018 para ver cuál es la posición de la Argentina en los elementos estratégicos
en América Latina y en el mundo. Y fíjense que el litio y boro son destacados, lo que hablábamos de esos núcleos de vaporitas que se dan hacia el noroeste argentino, que están número 2 para América Latina y número 3, número 4 en el mundo. También a nivel de metales preciosos, oro, plata, se posicionan número 4 y 5 a nivel de América Latina y número 10 y 14 a nivel mundial. Y luego también para los metales base, con cierta importancia a nivel mundial y con importancia a nivel latinoamericano en un cuarto y quinto lugar. Un poco de estadísticas, un poco de números para el año pasado, para el año 2020. En los últimos 5 años, desde 2015 al 2020, hubo un total de 21 yacimientos que estuvieron o están todavía en producción. O sea, que tuvieron producción en esos últimos 5 años. Yo siempre tomo unos 5 años, que es, digamos, tomo un poco la fluctuación de yacimientos que temporalmente están cerrados. De esos 21 yacimientos, hay 6 que son de clase mundial, o world class. ¿Qué quiere decir que sean clase mundial? Que están como muy por encima de la media de los yacimientos. O sea, que tienen más del 85% de los recursos que el resto de la población de yacimientos del mismo tipo. Entonces se genera un umbral al cual, si están por encima de ese umbral, los depósitos se consideran de clase mundial o no. En el caso de Bajo la Lumbrera, el pórfido de Bajo la Lumbrera tiene más de 2 millones de toneladas de cobre, con lo cual es un depósito de clase mundial. Cerro Vanguardia, Veladero y Cerro Negro, como epitermales, también están por encima de ese número, de ese umbral, que es de 3.2 millones de onzas de oro, entonces también son considerados de clase mundial. Y también tenemos los yacimientos de Salar del Hombre Muerto y Olaroz desde el punto de vista de los recursos evaporíticos de litio fundamentalmente. Además de esos yacimientos que vimos recién, que están o estuvieron en producción en los últimos 5 años, también como producto de esa exploración en estos últimos 30, 35 años, se generaron al menos otros 15 proyectos mineros en etapas avanzadas, de los cuales 12 de ellos son descubrimientos nuevos, o sea que no se conocían ninguna evidencia o ocurrencia de minerización, y todo el descubrimiento desde la primer toma de muestra y hasta la factibilización o hasta el estado de construcción, depende de cada uno de estos proyectos, se ha hecho enteramente en estos últimos 30 a 35 años. Por lo tanto, haciendo una especie de resumen de cómo fueron esos descubrimientos, lo que estamos viendo es que de los 21 yacimientos metalíferos que están en producción en estos últimos 5 años, la mitad, el 48%, fue descubierto después del cambio legislativo del año 1993, con lo cual lo que nos muestra es que, fíjense que la mitad de los yacimientos en producción son nuevos descubrimientos, o sea, evidencia la importancia que tuvo la exploración en estos últimos años, y además 3/4 partes fueron puestos en producción gracias a ese cambio en las leyes, por lo cual también muestra que no solo puso en marcha el sistema de exploración para encontrar nuevos yacimientos, sino que también puso en producción yacimientos que ya eran conocidos. Entonces, es bien importante este cambio para activar la exploración y también para poner en marcha proyectos que históricamente se conocían, pero que todavía no habían podido ser factilizados o haberse puesto en construcción. Mirándolo del lado, digamos, de las provincias mineras, como hablábamos al principio, y si analizamos todos estos depósitos, los que están en producción más los avanzados, se ve que, digamos, Salta tendría un rol protagónico en un futuro y que la torta estaría más repartida considerando los proyectos avanzados, y la foto de hoy se ve que está claramente dominado por la provincia de Santa Cruz con un 43%, él le sigue San Juan, Jujuy y Catamarca, y luego tenemos otras provincias. Pero entonces, estas son las provincias que hoy a nivel productivo, en el corto plazo y en el plazo inmediato, son las provincias mineras de la Argentina. Bien,
Considerando ahora ya los metales, los commodities que se buscan, lo mismo que los modelos de mineralización, también es importante destacar que de ese conjunto de proyectos, de 36 proyectos o depósitos que se destacan en la Argentina, el 50% de ellos son epitermales. Si consideramos los yacimientos en actividad, eso sube a un 67%. O sea que realmente es muy importante la cantidad de epitermales que hay. Luego tenemos un 25% en el modelo de pórfidos, que resulta en un 10% de las minas en actividad, que es un número un poco generoso porque Bajo la Lumbrera hoy no está en actividad, está en proceso de cierre. Y está contabilizado en esta estadística de los últimos 5 años. Y luego tenemos un 14% de depósitos evaporíticos, de los cuales también un 10% está en actividad. O sea que, si resumimos todo esto, lo que estamos viendo es que casi el 90%, o sea, el 89% son depósitos de tipo hidrotermales y evaporíticos, vinculados con todo esa acreción de terrenos que tuvo la Argentina sobre el margen sudoeste de Gondwana, que ha generado esos eventos de subducción y de eventos magmáticos que han generado sistemas hidrotermales fundamentalmente, y las rocas volcánicas que han aportado determinados elementos claves en estas evaporitas del noroeste argentino. Para repasar un poco, digamos, a nivel de modelos, vemos un poco el sistema hidrotermal de un ambiente de arco, que es donde fundamentalmente en zonas de subducción es donde se forman los depósitos de pórfidos y epitermales. Vemos que están asociados con rocas volcánicas, subvolcánicas, y que se dan tanto en el arco como en zona de retroarco, y que por otro lado los depósitos epitermales y de pórfidos son transicionales, especialmente los depósitos de alta e intermedia sulfuración con los pórfidos están ubicados en forma próxima y son transicionales. Los depósitos epitermales son más ricos en metales preciosos, oro, plata en particular, y se forman en el primer kilómetro de la corteza, y existen dos grandes tipos, alta y baja sulfuración. Los de alta sulfuración tienen un input magmático más fuerte, por eso esa vinculación con los pórfidos. Los de baja sulfuración están más diluidos por aguas meteóricas y suelen ser más ricos en oro y plata, y los de alta sulfuración suelen ser más auríferos y con contenidos de cobre eventualmente. En el caso de los pórfidos tienen o se destacan por sus contenidos en cobre. Puede tener asociados oro, puede tener asociado molibdeno y algunos otros metales, como plata, estaño y otros metales, y se vinculan con esos cuerpos subvolcánicos que se emplazan en forma relativamente somera. Si miramos, digamos, el conjunto de depósitos epitermales, que como dijimos al principio era lo que más se destacaba al nivel de la Argentina, tenemos que, tenemos que ver que... a ver, salió un chat. Bien, tenemos que ver que en la Argentina tenemos como 3 grandes provincias volcánicas que nos han generado esa gran cantidad de depósitos epitermales. En la actualidad son 17 depósitos epitermales destacados. Y por otro lado, vemos que de ese conjunto de 17 depósitos epitermales tenemos un total, o sea, tenemos una gran cantidad de depósitos de baja sulfuración, considerados a los de baja sulfuración y baja intermedia también dentro del mismo paquete, que esos se dan en las dos grandes provincias volcánicas de Choyoy y de Chonaique, que están marcadas aquí en este mapa. Fíjense, acá tenemos la extensión aproximada del vulcanismo permotriásico de Choyoy y la extensión aproximada del vulcanismo jurásico del Chonaique, y todos los proyectos avanzados y minas que se encuentran en ese lugar. En ese caso, esas dos provincias son provincias de composiciones bimodales, tienen rocas riolíticas y andesíticas o basálticas, y son además fuertemente extensionales, por eso la predominancia de depósitos más bien de baja sulfuración. También, en segundo lugar, tenemos que destacar la presencia de depósitos de alta sulfuración, todavía parcialmente subexplorados en el país, con ejemplos asociados de baja o intermedia sulfuración, y que se dan fundamentalmente en lo que sería el vulcanismo de composición intermedia que se da en todo el arco
terciario de la Argentina y que es lo que estamos viendo acá con esta faja de color rojo. Bien. Al nivel del macizo deseado, como dijimos, la Patagonia, especialmente la provincia de Santa Cruz, se destaca en esta provincia volcánica de Chonaique. Hay 9 de esos 14 epitermales que están en producción y 2 de ellos son de clase mundial, que son los depósitos de Cerro Vanguardia, ubicado aquí, y Cerro Negro, que está ubicado aquí, hacia el noroeste de la provincia. Y en líneas generales, este conjunto de depósitos que se presentan en el macizo del Deseado son depósitos de baja a intermedia sulfuración, son casi todos del Jurásico superior, aunque hay una migración del Jurásico medio hacia el este, hacia el Jurásico superior, hacia la zona oeste. Se alojan todos en las vulcanitas de lo que sería el complejo Bahía Laura, de la misma edad, Jurásico medio superior. Y la verdad es que representa un evento de gran importancia que ha durado unos 25 millones de años y que tiene una gran cantidad de evidencias de mineralización epitermal y a su vez tiene una gran cantidad, como estamos viendo aquí, de evidencias de paleosuperficies epitermales expandidas o extendidas en toda la provincia, que es lo que vemos en este mapa. Todos esos rectángulos y cuadrados de color verde son ambientes de hot spring o paleosuperficies epitermales, y eso, digamos, nos está dando una clara evidencia de que la provincia se ha preservado casi en una especie de paleosuperficie gondwanica, y eso hace que tengamos tantos epitermales, un nivel de preservación muy bueno de las vetas y muchísimo potencial de seguir encontrando vetas no erosionadas dentro de esta provincia volcánica. El primero de estos yacimientos que vamos a hablar en particular, o sea, vamos a tocar los yacimientos que son considerados de clase mundial, es Cerro Vanguardia. Cerro Vanguardia es un yacimiento operado por Cerro Vanguardia Sociedad Anónima, que es un joint venture entre AngloGold Ashanti y la empresa de minería provincial Fomicruz, Sociedad del Estado, y es un ejemplo de estos depósitos que ya se conocían hacia fines de los 70, pero que necesitaban de este cambio legislativo para acelerar los tiempos, explorarlo. Entre el 92 y el 98 se explora y en el año 98 se pone en producción. O sea que lleva ya 22 años de producción continua el yacimiento de Cerro Vanguardia. A nivel de sus características, es un clásico epitermal de baja sulfuración betiforme. Realmente es un campo de vetas, como estamos viendo en esta gráfica del trabajo de Simmons del año 2005, donde vemos el conjunto de vetas de Cerro Vanguardia en comparación con el distrito de Fresnillo y el distrito de Waihi, Nueva Zelanda. Fíjense que estos 3 mapas están a la misma escala para que dimensionemos el campo de vetas, el tamaño de esas vetas de Cerro Vanguardia. Las vetas obviamente tienen las clásicas texturas de vetas epitermales de baja sulfuración, esos bandeamientos coloformes, crustiformes, con cuarzo, con adularia, con sulfuros en bandas que se llaman de tipo de guinguro, se alojan en las rocas piroclásticas que forman una especie de alto estructural, un horst, en todo este distrito de Cerro Vanguardia, y tienen un trabajo que yo hice en el año 2010, tienen una clara afinidad las zonas de más alta ley con intrusivos andesíticos que se encuentran en profundidad y se han podido registrar con la magnetometría, y algunos de ellos que están aflorando o aparecen en los rajos o en los open pit cuando se pusieron en producción. El tamaño que tendría Cerro Vanguardia es de unos 11 millones de onzas de oro equivalente. Esa sigla GEO es Gold Equivalent Ounces, y yo lo uso de acá en adelante para sintetizar estos depósitos como oro equivalente. Y esa equivalencia se basa en el valor de mercado, ¿no?, de la plata y del oro y su relación. Entonces hoy más o menos la onza de oro está en 1.730 y la de plata alrededor de $25. Entonces esa relación da aproximadamente 70. Vamos a usar esto para hacer más sencillo el número, ¿no? Entonces el tamaño es de unos 11 millones de onzas de oro equivalente, y la mina consiste en un conjunto de open pits
como vemos aquí, alargados a lo largo de las estructuras, y a partir del año 2010 empieza a cambiar el sistema de explotación a minería subterránea. Entonces hoy es más bien minería subterránea de los sectores con alta ley y minería a cielo abierto, los sectores de baja ley, para procesarlo con pilas de heap leaching, un material de menor ley, y el material de alta ley se sigue procesando en las plantas de cianuración por agitación. La producción es de aproximadamente 200.000 onzas al año de oro equivalente y se supone que tiene por lo menos unos 5 años más de vida y potencial de seguir siendo explorado. El segundo ejemplo de clase mundial del macizo del Deseado es más joven, digamos, en cuanto a su descubrimiento, y de hecho está enteramente descubierto en estos últimos 30 a 35 años, en donde tenemos esta revolución de la minería, este boom minero. Aquí el proyecto es un área enorme, es un área de 250.000 kilómetros cuadrados, de vuelta a estos grandes campos de vetas, pero estamos emplazados en un nivel diferente, en un nivel superior, en donde muchos de esos targets estaban ocultos o estaban en las partes altas. Muchísimos targets hay en Cerro Negro, muchos ya digamos, han sido descubiertos, han sido desarrollados, y hay muchos que todavía requieren de exploración. Este proyecto es un proyecto que fue explorado durante muchísimos años por varias compañías, pero la realidad es que recién en el año 2009 una junior, Andean Resources, descubre a lo largo de esta veta, que es realmente impresionante. Esta veta tiene unos 10 metros de ancho, se puede ver acá en la imagen, y descubre hacia la extensión noroeste, fíjense acá en esta zona donde está totalmente cubierta la veta, descubre un recurso de 1 millón de onzas de oro equivalente en lo que se llama como Eureka West. Esta es la veta Eureka, y hacia el clavo que se llama Eureka West, totalmente tapado por estos materiales post-mineralización, se encuentra el primer gran recurso de Cerro Negro. Acá yo les puse una long section para que vean, fíjense, la veta afloraba hasta acá, serían estos remanentes de la veta que afloran ahí, con algunos valorcitos en superficie, pero la gran mayoría de este hongo, casi subhorizontal, estaba tapado por depósitos post-mineralización, y fíjense el tamaño de esta clavo mineralizado y obviamente las leyes, ¿no? Es realmente impresionante. A partir de ese descubrimiento, obviamente Cerro Negro sale a la luz, la compañía es comprada por Goldcorp y el proyecto entra en una carrera vertiginosa de sumar recursos, y se descubren muchísimos recursos más desde esos años 2010 en adelante. El yacimiento se pone en producción en el año 2014, ya lleva unos 6 años de producción. Las características de este yacimiento, al igual que Cerro Vanguardia, es un campo de vetas de baja sulfuración. Las vetas también son bandeadas con cuarzo, calcedonia, adularia, guinguros, con texturas, con mayor proporción de texturas coloformes que cruciformes, y esos guinguros, como estamos viendo en estas fotografías, que son sulfuros finos diseminados con altísimas leyes de oro y de plata, y se da todo en un ambiente mucho más superficial, en la parte más alta del modelo epitermal, en lo que sería el ambiente geotérmico o el ambiente de hot spring, donde se preservan travertinos o sinters, como estamos viendo en este mapa del año 2012, donde tenemos como dos grandes centros de emisión de materiales volcánicos, digamos, menos erosionado y bastante más erosionado. Aquí se ven todavía todos los remanentes de travertinos y travertinos silicificados en la zona sudeste, y fíjense, acá está Eureka, acá está el clavo de Eureka West que se cubre. O sea, la zona más rica aparece donde el sistema está más erosionado, que es Eureka, y acá tenemos las vetas que se conocen como las Marianas, Mariana Central y Mariana Norte, San Marcos hacia aquí. Todo esto es el recurso más fuerte de Cerro Negro, y tienen una relación de oro-plata, o de plata-oro, perdón, de 8.
Acá un poco para mostrarle esas vetas marianas, cómo estaban totalmente cubiertas, estaban tapadas por depósitos de brechas de erupción hidrotermal, brechas de colapso, sedimentos volcaniclásticos. Fíjense, en la superficie había en las cercanías depósitos de hot spring muy bien preservados. Y acá está una foto, digamos, de la zona donde estaba la brecha de erupción hidrotermal, una zona subcircular, y donde existían un conjunto de clastos tirados ahí en esa superficie que pagaban muy alta ley de oro y de plata y que no tenían una clara proveniencia, no había una veta debajo, incluso cuando se perforaba se seguían encontrando fragmentos o clastos de la veta en esas brechas, hasta que se dio en profundidad con las dos vetas marianas. El tamaño del Cerro Negro es de por lo menos 7 millones de onzas de oro equivalente. La minería es subterránea, tiene 5 minas principales: Eureka, Mariana Central, Mariana Norte, San Marcos y Bajo Negro, y planificado una explotación a cielo abierto en lo que se llama Vein Zone, que fue una de las primeras targets que se descubrió. Y tiene una planta de cianuración por agitación que procesa 4.000 toneladas diarias con una producción de unas 400.000 onzas de oro equivalente al año. Una vida estimada en unos 25 años. Bien. Pasamos a la siguiente. Ya salimos del macizo del Deseado, pero seguimos dentro de los epitermales, pero en este caso en la cordillera frontal. Acá tenemos la ubicación a nivel de la Argentina de la cordillera frontal. La cordillera frontal es un conjunto de rocas sedimentarias que van desde el Paleozoico hasta rocas volcánicas del Cenozoico, pero el dominio más grande es el dominio de esta provincia volcánica que hablamos anteriormente, del Choyoy, del Permo-Triásico. Y dentro de esta cordillera frontal tenemos dos generaciones, dos tipos de depósitos. La generación de depósitos pérmicos que se suelen dar hacia la parte oriental de esta cordillera frontal, que tenemos, el ejemplo es la mina Casposo de más o menos 1 millón de onzas de oro equivalente. Y luego tenemos los ejemplos del Mioceno, que se sobreimponen a esta provincia magmática del Choyoy, y esos ejemplos miocenos están representados por el yacimiento Veladero, uno de los yacimientos de clase mundial que mencionamos anteriormente y que vamos a ver ahora en detalle. Veladero está, es trabajado por la Compañía Minera Andina del Sol, que es una joint venture entre Barrick y Shandong al 50%. También tiene una historia, como en el caso de Cerro Vanguardia, de haber sido previamente detectado por el servicio minero hacia fines de los 80, va pasando por varias manos hasta que Barrick consolida esa zona en el año 95-96 y lo explora para llegar a ponerlo en producción recién en el año 2005. Con lo cual lleva ya unos 15 años de producción. Está ubicado en una faja prolífica de depósitos de oro, que es la faja del Indio, y también ubicada en estos sectores altos de la cordillera andina a más de 4.000 metros de altura. Las características de Veladero es una alta sulfuración, pero es una alta sulfuración en la parte alta, que se diseminan cantidades, leyes bajas o relativamente bajas de oro en una roca permeable en un formato de hongo, ¿no? Entonces es un depósito que es rico en oro, con una relación plata-oro de 20, y que tiene como roca de caja principalmente brechas freatomagmáticas, una serie de brechas o de sistema de brechas freáticas o freatomagmáticas, perdón, como esta que estamos viendo acá, el famoso complejo Maardia-Trema, y ese le ha dado la permeabilidad suficiente a los fluidos epitermales para poder mineralizarlos, y eso está oxidado, y entonces favorece la recuperación de esa mena de oro de baja ley. El área sigue en continua exploración, de hecho ha incorporado a lo largo de su producción nuevos recursos y también sigue siendo explorado fuertemente por la empresa para buscar más recursos, tanto en el área de Veladero, como estamos viendo acá, este es el open pit que vimos recién, la zona de Filo Federico y Amable,
Acá hay un open pit chiquito que se llama Argenta, pero tanto en esta zona como en distintos targets, como estamos viendo acá, Brujas, Veladero Sur, Cerro Castillo, Fabiana, Vista del Toro, y fíjense que su continuidad hacia el noroeste es el depósito, que ya vamos a hablar en detalle, de Pascualama, que está en la frontera entre Chile y en la Argentina. El tamaño total de Veladero es de por lo menos 17 millones de onzas de oro equivalente. La minería es a cielo abierto, por lo que vimos de estos grandes volúmenes diseminados con bajas leyes de oro. El procesamiento es a través de pilas de lixiviación, como estamos viendo en las fotografías, una producción de 500.000 de onzas de oro equivalente al año y una vida de más de 15 años a partir del 2005. Tenía 15 años de vida, pero se ha ido extendiendo con sucesivas campañas exitosas de exploración. Luego, en el ambiente de Puna, vamos subiendo al país, vamos yendo de sur a norte. En el ambiente de Puna, en ese altiplano de altura, que tiene un conjunto de rocas volcánicas cenozoicas bastante bien preservados, se encuentra un depósito epitermal avanzado, que es el depósito de pirquitas. Ese depósito de pirquitas es mioceno y tiene características muy particulares porque tiene una afinidad con esos depósitos polimetálicos de tipo faja estañífera argentífera boliviana, que vamos a ver ahora en detalle. La producción, digamos, de pirquita empieza recién en el año en el año 2009, pero tiene una historia larguísima, desde ser mena de depósitos aluvionales de estaño, de oro, luego se explotan las vetas hacia el año 36, vetas de estaño plata, y luego, digamos, a partir de los cambios legislativos que vimos en el año 93, empieza un proceso de poder factibilizar, prefactibilizar y factibilizar los recursos de plata, que es lo que actualmente se explota. Entonces, desde el año 2009 y hasta hoy, es una producción de plata y que, digamos, ha ido decreciendo en las vetas de pirquitas y se ha incorporado el proyecto de Chinchillas para seguir aportando a la misma planta. Es un depósito epitermal, sería una sulfuración intermedia, en realidad es un depósito de estos epitermales raros, tipo polimetálico, tipo faja estañífera boliviana. Esa faja comienza en el sur de Perú con depósitos de estaño wolframio, pasa o atraviesa todo Bolivia y llega hasta el noroeste argentino, con sus representantes pirquitas y chinchillas en, en la Argentina. Hay un conjunto de vetas que estamos viendo en este mapa que son las que aportan esa mena de sulfuros que tiene contenidos altos de plata y también de zinc. Y entonces acá vemos el tamaño es de unos 6 millones de onzas de oro equivalente, sumando pirquitas a chinchillas. La extracción ha sido en un principio por open pit, luego por minería subterránea. La planta es una planta de flotación que procesa unas 6.000 toneladas diarias y que tiene la generación de concentrados de plata de zinc con una producción equivalente a 120.000 toneladas, 120.000 onzas equivalentes de oro, y está en producción desde el 2009, o sea, y estaba planificado 15 años que se han ido incrementando con exploración dentro del yacimiento y también con la adición del proyecto Chinchillas. Hablando un poco de Chinchillas, es un depósito que se ubica inmediatamente al este-noreste de Pirquitas, a pocos kilómetros, y se ha generado un joint venture de manera tal de poder operarlo en forma conjunta. Tiene más o menos unos 2 millones de onzas, y aquí vemos algunos rasgos de su geología, donde tenemos diseminaciones en forma de mantos y también de estructuras brechosas de esos sulfuros de metales base con plata en distintos sectores de lo que sería un aparato volcánico mineralizado fuertemente con esos mantos o esas brechas. Bien, cambiando un poco
el ángulo, digamos, saliendo de los depósitos epitermales, pero ya en un segundo lugar de importancia tenemos los depósitos evaporíticos. Los depósitos evaporíticos, entiendo que dentro de estas charlas va a hablar Paola Tonioli también de estos depósitos, con lo cual vamos a saber mucho más de esto, pero acá les voy a dar un pantallazo de que para la Argentina, digamos, la exploración de estos depósitos evaporíticos es histórica por boro fundamentalmente, los boratos de la puna, pero para el litio, que es considerado como un metalífero, se inicia hace pocos años, en el 2008, con lo cual tiene muchísimo por crecer. Solamente los grandes, los proyectos grandes son los que se han desarrollado. Tenemos actualmente 2 yacimientos en producción y varios en distintas etapas de construcción, de factibilizados y demás. Y hoy por hoy la Argentina, digamos, tiene un rol de cuarto productor mundial de litio. Esa región de la Argentina, de la Puna Argentina, es compartida también con Bolivia y con Chile, donde entre los 3 países se tiene el 65% de las reservas mundiales de litio. La primera de las minas de litio de la Argentina es Fénix, en el Salar del Hombre Muerto. Está en la provincia de Catamarca y tiene una reserva de unas 850.000 toneladas de litio con una ley de 600 partes por millón. Y tiene todo un proceso de extracción, que seguramente lo van a ver con más detalle en la charla específica de esta temática, de bombeo, absorción y reinyección en el salar para concentrar esas sales de litio que naturalmente no precipitan, concentrarlas en tanques que con la ayuda de la evaporación y con tratamientos químicos llevarlas al producto final, que es el carbonato de litio, que en este caso se comercializa a través de Chile digamos, este yacimiento de Fénix tiene una vida mayor a 70 años, o sea, es un yacimiento realmente impresionante. Ahí vemos algunas fotos. Después tenemos el segundo yacimiento de producción, que es el Salar de Olaroz, en Jujuy, donde también acá vemos los números, ¿no? Es mucho más grande, un recurso de casi 1.800 millones, perdón, de metros cúbicos de salmuera con una concentración de 690 partes por millón. Además tiene potasio, tiene boro. Se inicia su producción en el año 2009 y tiene un proceso bastante parecido para obtener el producto final, que es el carbonato de litio. Y por último vamos a hablar de los pórfidos que tenemos en producción, que es medio paradójico porque, digamos, el yacimiento está en proceso de cierre, pero bueno, sigue estando dentro de nuestro margen de error de los últimos 5 años y es el pórfido de Bajo la Lumbrera y el pórfido de Bajo el Durazno, que en su momento se procesaron en la misma planta de Alumbrera. Este pórfido y ambos pórfidos, y en conjunto con las vetas también de oro y de plata, se encuentran en un complejo volcánico que se llama Farallón Negro, muy importante, muy rico, que se encuentra en la provincia de Catamarca. Este pórfido particular de Bajo la Lumbrera es un pórfido que estaba aflorando de cobre-oro con algo de plata y molibdeno y que se conocía desde los años 38 hasta el 45, ha tenido sucesivas campañas de exploración, pero recién del año 1993 y con el cambio de las condiciones se pudo poner en producción en el año 97. Es un open pit, como estamos viendo en la fotografía, que tiene una planta de flotación asociada para procesar a los minerales. El tamaño es de unas 460 millones de toneladas con una ley de 0,5% de cobre y 0,5 partes por millón o gramos por tonelada de oro. Con lo cual, fíjense que está muy cerquita de su umbral que establecimos en los 2 millones de toneladas de cobre como un depósito de clase mundial. Apenas pasa esos 2 millones de toneladas de cobre para ser considerado un depósito de clase mundial, con lo cual podríamos decir que es un depósito de pórfido relativamente pequeño dentro de los de clase mundial. La producción ha sido de unas 150.000 toneladas de cobre y casi medio millón de onzas al año de oro, y se fueron agregando sistemáticamente con Bajo el Durazno recursos, se extendió la vida de esa mina hasta el año 2019, en donde entró el proceso de cierre y que ojalá tenga continuidad con Agua Rica. Tenemos otro yacimiento que no tiene nada que ver, y son estos yacimientos que aparecen como ejemplos únicos en producción, que no tienen nada que ver con lo que vimos anteriormente, que es la mina Aguilar. Lo vimos cuando vimos la
esta arquitectura de Sudamérica o de la Argentina con la creación de terrenos y demás. Aguilar es un sédex del Ordovícico que tiene mineralización de plata, de plomo, de zinc y que tiene, además de ese sédex, esa mineralización sedimentaria exhalativa formada en un ambiente marino, tiene además sobrepuesto un magmatismo y la formación de un skarn del Cretácico, con lo cual genera una mena un poco más compleja que está dominantemente representada por estas brechas como estamos viendo en estas fotografías. Esta mina Aguilar es sumamente importante por el volumen que tiene, por la producción histórica que tuvo, está en producción desde el año 1936 y lamentablemente hoy está en proceso de cierre. Estuvo activa por más de 70 años, pero tuvimos, creo que el año pasado, la mala noticia de que empezó un proceso de cierre. Es una mina subterránea con ciertas partes a cielo abierto que produjo más de 25 millones de toneladas de concentrados de plomo zinc. Tiene una planta de flotación, como estamos viendo en la fotografía, que genera un concentrado de plomo, un concentrado de zinc y la ley media del yacimiento es bien importante, con un 8% de zinc, 5% de plomo y entre 90 y 120 partes por millón de plata. Pasando a estos yacimientos únicos, tenemos un modelo tipo Carlin en la provincia de San Juan, que es Gualcamayo. Este depósito es también uno de estos depósitos nuevos, ¿no?, que se descubre gracias a estos cambios legislativos. Lo primero que se va a buscar ahí era donde más ley de oro había, que era en un par de skarns auríferos, pero luego Yamana, digamos, trabaja el depósito y encuentra esa diseminación de bajas leyes de oro en los carbonatos, entonces encuentra ese potencial de tener un depósito más volumétrico, pero de baja ley, y lo termina poniendo en producción en el año 2009. Este yacimiento se vende en el año 2018 a un grupo colombiano que se llama el Grupo Mineros. En líneas generales, acá tenemos un mapa, se ve que hay un intrusivo de edad miocena que está intruyendo estas rocas carbonáticas, entonces genera los skarn de Magdalena y Amelia Inés, que son los primeros que se fueron a explorar, pero digamos el volumen diseminado, donde hay oro fino dentro de la pirita arsenical y la marcasita, se da en toda esta zona, que es lo que se conoce en líneas generales como la Quebrada del Diablo, y después fue creciendo y creciendo hasta tener una zona últimamente de carbonatos profundos con un volumen súper interesante, mineralizado también con oro. El tamaño es de más de 5 millones de onzas de oro equivalente, y la minería fue al principio a un open pit que pasó a subterránea con pilas de lixiviación, y vamos a ver cómo es que se tratan el material sulfurado, que es los carbonatos profundos en el futuro. La vida es de más de 9 años, se ha ido incorporando con exploración a partir del 2009 cada vez más recursos. Otro ejemplo único es el de producción de hierro en Sierra Grande, en Río Negro. Esto está en manos hoy de una empresa china, MSC, que lo compra en el 2006 e inmediatamente lo pone en producción en el 2007, pero lamentablemente entra en un proceso, en una etapa de mantenimiento en el año 2016. Eso tiene sus justificaciones por la baja en los precios del hierro, pero también para ver un poco de la historia, Sierra Grande tiene una historia previa por IPASAM entre el año 69 y 91, que generó el mayor desarrollo de esta mina subterránea en esa época, y es un yacimiento interesante e importante de la Patagonia Argentina, también único modelo de estos depósitos tipo hierro sedimentario del silúrico de la Argentina. Algunas características: depósitos tipo Clinton, una reserva de 214 millones de toneladas con un porcentaje promedio de un 48% en hierro. Tiene 2 horizontes ferríferos que estamos viendo aquí en esta columna o secuencia estratigráfica, y que en ciertos lugares están llevados a leyes más altas a partir de intrusivos, a magnetita con una ley de hasta un 55% en hierro. De esos 21 proyectos en producción, hay que agregarle los futuros yacimientos, que ya los vimos, pero estos futuros yacimientos, la gran mayoría son descubrimientos nuevos, y algunos de ellos van a ser yacimientos de clase mundial
en el futuro. Esos son Pachón, Agua Rica, el epitermal de Pascualama, Navidad, las evaporitas como Salar de Rincón y Potasio Río Colorado. O sea, hay yacimientos enormes que están incluidos dentro de estos proyectos que se plantean para el futuro. Algunas características rápidas de cada uno de estos proyectos gigantes. Pachón, un proyecto binacional, Pachón en la Argentina, Pelambres en Chile, que se ubican en la provincia de San Juan en la Argentina. Es un pórfido de cobre molibdeno que tiene, fíjense, 1.790 millones de toneladas con 0,5 de cobre y un volumen de 9,13 millones de toneladas de cobre. O sea, fíjense que es varias veces más grande que Bajo la Lumbrera. Se descubre en el año 64. Se supone que una vez que se ponga en construcción, su construcción tomará unos 3 años y se planifica una producción bien interesante de 280.000 toneladas anuales de cobre con una vida de aproximadamente 30 años. Después tenemos otro pórfido, también de gran tamaño, ubicado ya en la provincia de Catamarca y muy cerca de Bajo la Lumbrera. Ahí estamos viendo el mapa que vincula Bajo la Lumbrera con Agua Rica y con un recurso de 910 millones de toneladas con una ley de 0,49% de cobre, o sea, 4,5 millones de toneladas de cobre, también más grande que Bajo la Lumbrera, y 0,22 gramos por tonelada de oro de ley de ese recurso. Y se planifica, se está conversando de ponerlo en producción utilizando la infraestructura de la mina Bajo la Lumbrera ubicada a 35 kilómetros. Tenemos también el yacimiento de Pascualama. Pascua es en Chile y Lama en la Argentina, que también es un proyecto binacional a más de 4.000 metros de altura y en proximidad a pocos kilómetros de Veladero. Tiene una reserva de unos 18 millones de onzas de oro más 670 millones de onzas de plata, o sea que estamos hablando de casi 28 millones de onzas de oro equivalente, y tiene también recursos de cobre. Este proyecto se puso en construcción a partir del año 2009, fuertemente en construcción, pero lamentablemente en el año 2014, por una combinación de motivos políticos y ambientales, se frenó. Está bastante avanzado su construcción y ojalá que esa diferencia se puedan solucionar y el proyecto se pueda poner en marcha, porque si se pusiera en marcha sería uno de los yacimientos epitermales más grandes del mundo. Tenemos también Navidad dentro de estos proyectos gigantes durmiendo en la Argentina, un proyecto epitermal también de clase mundial, fíjense, recursos de 751 millones de onzas de plata, eso es equivalente, acuérdense, al valor de mercado de 71 hoy, a más de 10 millones de onzas de oro equivalente, y a su vez tiene plomo y tiene cobre. Se ubica en la provincia de Chubut, es uno de los proyectos de plata más grandes del mundo que aún no se ha desarrollado y lamentablemente está lidiando con toda esta problemática, esta conflictividad que hay en la provincia de Chubut en relación a las leyes mineras, particularmente la prohibición del uso del cianuro y de hacer minería a cielo abierto. El cianuro para este caso no sería un problema, pero sí el tema de hacer minería a cielo abierto es lo que estaría impidiendo el avance de este proyecto. Salar de Rincón, en Salta, también salmueras muy ricas en litio, con boro y sulfato de sodio, recursos, fíjense, de 1,5 millones de toneladas de litio, con una ley de 400 a 600 partes por millón de litio, o sea, las mismas leyes, pero recursos mucho más grandes que la mina de salar del Hombre Muerto, y la producción, digamos, tendría un volumen de unas 1.200 toneladas anuales de carbonato de litio. Y por último tenemos el depósito de potasio Río Colorado, un depósito también evaporítico pero fósil que se ubica en la provincia de Mendoza y que tiene unas reservas impresionantes de silvita, el cloruro de potasio. Estuvo también, al igual que Pascualama, digamos, tuvo su inicio de construcción en el año 2014, pero luego se frenó. Se frenó la construcción faltando 2 años y en el caso de que se ponga en producción también sería uno de los productores más importantes de fertilizante a nivel mundial, abasteciendo más que nada a Sudamérica con productos vinculados con el potasio.
Esto es un depósito paleovaporítico del Jurásico que tiene dos niveles principales de cloruro de potasio a 750 y a 1150 metros de profundidad que se planifican ponerlo en producción disolviéndolos in situ. Además de todo esto que estuvimos viendo, y ya como para ir cerrando un poco la idea, tenemos esos 21 yacimientos activos, 15 futuros yacimientos, ojalá que se puedan poner en producción en el corto o mediano plazo. Hay que sumarle además un conjunto grande de proyectos que están en exploración. Más de 350 proyectos actualmente en exploración y esos tienen distintos grados de avance, distintas tipologías, pero confirma la tendencia de lo que vimos recién. O sea, hay un dominio de depósitos hidrotermales, pórfidos y epitermales fundamentalmente, y también una gran cantidad de vaporitas ricas en litio. O sea que los mismos commodities, los mismos modelos de depósitos son los que están hoy también siendo explorados en la Argentina. Si miramos un poco cuál es el contexto mundial, la exploración en la Argentina ha sufrido un poco ese contexto mundial de que en los últimos 8 a 10 años fueron bastante negativos. Yo creo que hoy esta tendencia se está revirtiendo, hay cada vez más interés de empezar a explorar nuevamente, con lo cual ojalá que esa flecha que apunta para abajo empiece a apuntar para arriba o por lo menos encuentre un nivel de meseta, pero la realidad es que a nivel mundial, a pesar de que todos estos cambios que sufrió el país en los últimos 30, 35 años fueron muy buenos, a nivel mundial los últimos años de esos 30, 35 fueron relativamente malos en lo que es exploración. O sea, eso lo que nos va a dejar es una cola de unos 10 años en donde no se ha explorado intensivamente, con lo cual quizás haya un hueco entre los yacimientos en producción y los futuros yacimientos en producción gracias, o digamos, producto de esa pausa en la exploración. Sin embargo, la realidad es que el potencial que tiene la Argentina en cuanto a sus metalotectos, en cuanto a los recursos que tiene y a los que tendrá o que tiene como potenciales, la verdad es que ese crecimiento del sector de minero en los últimos años favorece que la actividad minera se posicione fuerte en el país y que se continúe desarrollando aún más a todo a lo largo del país. Hablando un poco de esos recursos potenciales, me pareció pertinente poner algunas estadísticas de este trabajo del año 2019, en donde fíjense que el total de recursos identificados, ya sea como reservas, como recursos medidos, indicados o inferidos, en distintos proyectos, proyectos de cobre, como estamos viendo acá, dominantemente pórfidos, Tacataca, Río Grande, José María, Filo del Sol, Altar, Pachón, Agua Rica, Chita, Los Azules y San Jorge, todo eso son proyectos que suman recursos de cobre. Luego tenemos proyectos que suman recursos de oro, como tenemos ahí Lindero, que ya está en producción, Taguas, Lama, Del Carmen, Doxisto, Andacollo, Calcatreu, Ushuaia, La Josefina, La Manchuria, Pingüino, Calandria, San Roque y Jaguelito. Todos esos suman recursos de oro, más el Quebar, Diablillo, Casposo, Navidad, Lejano y Virginia, que suman recursos de plata. O sea que entre estos tres elementos tenemos un muy fuerte potencial que se puede resumir, como estamos viendo acá, con 63 millones de onzas de oro y 5.788 millones de onzas de plata. Hacerlo más sencillo, son unos 120 millones de onzas de oro equivalente. Con lo cual, fíjense, el número es realmente impresionante y para hacer una analogía con lo que estuvimos viendo recién, sería como 7 veces o tener 7 veladeros todavía sin desarrollar en el país en cuanto a su volumen de oro y de plata. En el caso del cobre es aún más dramática esta comparación, porque tenemos sin desarrollar un total de 65 millones de toneladas de cobre, o sea que tenemos como enterrados todavía sin poner en producción el equivalente a unos 28 bajo de las lumbreras. O sea que fíjense que esta comparativa que es sencilla, que es para ver el potencial que hay en cada caso. 7 veces más la producción de oro y plata de veladero y 28 veces más el cobre debajo de la lumbrera. Además,
Obviamente hay recursos de molibdeno asociados con esos pórfidos, muchísimos recursos de litio asociados con el crecimiento de las evaporitas y recursos de uranio, como estamos viendo en esta gráfica. Hay un crecimiento muy importante. Guillermo Pensado va a dar una charla sobre Amarillo Grande de la prospección de uranio, que también ojalá sea otro de los pilares para seguir reforzando este crecimiento de la minería y otros elementos que también están asociados a los recursos potenciales. En definitiva, y como para ir cerrando esta presentación, si bien la Argentina hoy está dominado por los recursos de oro y plata, fundamentalmente en los depósitos epitermales, como vimos al principio, casi un 70% de los yacimientos activos son epitermales, la realidad es que la tendencia indica que el país va a ir de a poco migrando hacia proyectos de más larga escala y que vayan apuntando a producir cobre. Ojalá que eso suceda, pero se vislumbra que todos estos recursos remanentes de cobre que vimos recién pueden llegar a ser el futuro también acompañado del oro y la plata de producción en la Argentina. Bueno, muchísimas gracias. Muchas gracias a ti, Diego, por tu exposición. Yo creo que está, justamente creo que el objetivo que teníamos con este inicio de sesión era hacernos un marco global y creo que el ejercicio que hiciste de síntesis realmente nos permite tener una fotografía y de las ocurrencias del marco geológico de depósitos tan importantes y lo principal de efectivamente cuál es la mirada futuro que tiene el desarrollo de esta industria que al menos para varios países latinoamericanos que estamos pegados a la cordillera de los Andes, es una muy buena vía de incrementar, ¿cierto?, el desarrollo de cada uno de los países. Así que muchísimas gracias, Diego. Tenemos algunas preguntas de los presentes. La primera pregunta que está aquí es de Nicolás Oyarzún y pregunta específicamente cuál es la tendencia o a qué se debe la tendencia noroeste de las vetas en Cerro Negro y Vanguardia. Bueno, los sistemas que tú describiste eran kilométricos y es muy interesante saber un poco más el contexto geológico de esa extensión, si no me equivoco, que mencionaste de ese Claro. distrito. Sí, tal cual. Bueno, es muy buena la pregunta porque para los que no trabajan en esa provincia del Macizo del Deseado, esa tendencia noroeste es muy marcada en casi todos los yacimientos, no solamente en Cerro León, en Cerro Negro y en Cerro Vanguardia, sino que casi todos los yacimientos tienen fuertemente marcadas las vetas de más alta ley en el noroeste o en el oeste-noroeste. Y eso se debe y tiene un control primario, digamos, en lo que es el basamento de la foliación de ese basamento tiene ese rumbo noroeste, o sea que las grandes fallas están siguiendo ese rumbo de basamento y luego, digamos, producto de los arreglos tectónicos, esos mismos componentes estructurales noroeste, que no están tan diferentes, digamos, de lo que fue la extensión de eso en el Jurásico tiene una componente más bien este-noreste, o sea, eso se ha extendido paralelo al arco de Gondwana, entonces esa extensión sumado a estos lineamientos profundos de basamento generan que el rumbo noroeste y oeste-noroeste sean los más fértiles en todo el macizo del desierto. Muchas gracias, Diego. Me quedó clarísimo. De nada. Otra consulta que tenemos para ti. Aquí hay una pregunta tal vez más compleja, porque Lucas Navarro te consulta los yacimientos epitermales en vetas. ¿Qué condiciones tienen que juntar para tener volúmenes sobre 1 millón de onzas de oro equivalente? ¿Cuáles son las características que hacen que se sumen Sí. tanta concentración en el fondo?
Sí. Bueno, está buena la pregunta porque habría 1000 respuestas para esto, pero yo les voy a dar una que es la que a mí más me gusta. Casi siempre lo que hace falta para tener un volumen destacado en una beta, en una sola beta, es una trampa eficiente. Esa es la clave para mí del éxito. Esa trampa eficiente en los sistemas epitermales tiene 3 componentes. Puede ser uno de esos 3 componentes el dominante, o la sumatoria de 2, o la sumatoria de los 3. Los componentes más importantes en epitermales de baja sulfuración, los que son betiformes, son los estructurales. O sea, una trampa estructural es clave. No sé si se acuerdan en esa imagen que vimos, el clavo de la beta eureka, que era casi un hongo. Esos hongos subhorizontales se dan por un control estructural primario de una beta extensional. Cuando uno tiene una beta extensional, los clavos son subhorizontales. Entonces, ese control, esa trampa de una extensión tan fuerte, genera una gran, digamos, alivio de presión y una ebullición y una precipitación de los metales. Entonces, la clave es la trampa. Esa trampa se puede dar, como dijimos recién, por eso muchas veces es el paso de un contacto de una roca hacia la otra. La falla, cuando pasa por una roca a otra roca que tienen siempre distinta competencia, genera una pequeña deflexión o inflexión, y esa pequeña inflexión en el ascenso del fluido también genera una trampa eficiente para acumular recursos. Y después también tenés controles litológicos. Los 3 controles son el control estructural, que es el que domina las betas, pero puede haber controles litológicos o hidrotermales. El control litológico puede llegar a ser, suponete que tenés una roca sello, entonces los fluidos están tratando de subir y se encuentran con esa roca sello, y si encontrasen una roca permeable por debajo, van a dar una concentración, o sea, otra trampa en un control más bien litológico. Y el control hidrotermal es en el tercero de los miembros finales de los controles de las trampas. El control hidrotermal se puede dar, por ejemplo, por la presencia de una diatrema. Si ustedes tienen una diatrema, un brechamiento hidrotermal freático o hidrotermal muy fuerte, generan una trampa también para que esos fluidos circulen a través de esa trampa hidrotermal. El mejor de los controles hidrotermales se da por alteración hidrotermal en los alta sulfuración, que es el ejemplo del bagisílica. Cuando el alta sulfuración, los primeros fluidos volátiles, ácidos, queman a la roca, tienen la acidez tan fuerte que lixivian toda la roca y dejan solamente la cáscara, digamos, es el esqueleto, que es el bagisílica. Ese bagisílica es la trampa perfecta, estructural, para que todos los fluidos se vayan a ese lugar de mayor permeabilidad. Excelente, excelente, Guido. Muy clara la respuesta, creo yo. Por acá hay un par de consultas que tienen relación. La primera dice de Franco Marelli, si la imposibilidad de explotar yacimientos como Navidad es netamente por una postura provincial, por la postura de la provincia. Y eso lo amarro a otra pregunta que hay también en el chat que indican que cómo es la situación actual en algunas de las otras provincias que son más bien antimineras, como Mendoza, por ejemplo. Entonces, ¿cuál es la percepción que tú tienes de cómo va a ir evolucionando? Bueno, conocimos un poco más en detalle el caso de Chubut, por todo lo que ha pasado en el último mes, pero hay otras provincias que también tienen mucho potencial y que están con proyectos detenidos, entiendo. Sí, la verdad es que es complejo hablar de estos temas, y especialmente desde Buenos Aires, ¿no? O sea, yo vivo en Buenos Aires y no vivo en Chubut o no vivo en Mendoza como para ver qué es lo que se habla en esas provincias y el motivo real. Con lo cual no me siento con la autoridad suficiente como para dar una respuesta adecuada a esas preguntas. Sí puedo opinar de que lo que dije al principio en la presentación, de que me parece que la minería, como si uno mira la foto general del país y su economía y su desarrollo económico, la minería está en pañales, estamos empezando con este proceso, y como todo inicio va a tener sus adherentes y su gente en contra. Entonces, yo lo que creo es que esta gente en contra es parte del proceso,
entiendo yo o me imagino que en el futuro no es mañana, es dentro de unos años, 5, 10, 15 o 30 años, eso va a ir de a poco siendo, digamos, menor la resistencia hacia las actividades mineras. Yo creo que las provincias de a poco se van a hacer, en las que no son mineras, se van a acercar a ser mineras con el paso del tiempo y van a poder ver y vivir con la minería y ver que no es tan grave como lo plantean muchas veces, ¿no? La actividad minera claramente puede ser muy contaminante si está mal hecha, pero la actividad minera moderna, la minería moderna, cumple con todos los requisitos, con todos los protocolos como para ser sustentable y ser amigable con el medio ambiente y con las comunidades. Totalmente de acuerdo, gracias. Tenemos aquí otra pregunta de respecto al potencial de exploración de pórfido en lo que es la Patagonia, dado la posible vinculación que existe entre epitermales de baja y media sulfuración con algún potencial de pórfido más en profundidad. Esto lo pregunta Alejandro Caballero, está muy interesado. Sí, Alejandro, sí, hay potencialidad de pórfidos, pero bueno, yo un poco mostré a propósito, igual la Patagonia es grande, ¿no? O sea, abarca varias provincias, pero digamos, yo mostré para el macizo del Deseado cómo estaba, en el caso de Santa Cruz, muy preservado la paleosuperficie epitermal, ¿no? Entonces eso quiere decir que encontrar un pórfido en el macizo del Deseado es todo un desafío. Pero mismo en el macizo del Deseado, el magmatismo previo, el que formó en el Jurásico inferior la Leona, las Calandrias, ahí hay ocurrencias de pórfidos de cobre molibdeno particularmente, en la Leona, que no son económicos, pero bueno, puede haber depósitos económicos. Yo estuve trabajando muchos años en Pingüino y yo creo que abajo de Pingüino y no muy lejos podría llegar a haber un pórfido de esta edad, Jurásico inferior, no asociado con el vulcanismo Jurásico medio superior y todo esto que estuvimos viendo de los epitermales, sino un evento previo que es polimetálico y que tiene muchísimo cobre, en el caso de Pingüino y en el caso de la Leona también. Y sabemos que en el macizo norpatagónico, más hacia el norte, hay claras evidencias de pórfidos. Con lo cual, la respuesta es sí. Yo no invertiría mucho en eso porque obviamente es más profundo y son muchas menos las ocurrencias que en nuestra cordillera. De acuerdo, gracias. Em, Estoy un poco atrasado con las preguntas del chat, hay muchas. Hay muchas, sí. Sí. Em, Hay muchas felicitaciones también. Y por ahí también alguien está solicitando algún contacto. Parece que quiere comunicarse contigo. Así que si puedes escribirle ahí alguna reseña de cómo Les, contactarte. les pongo a todos ahí mi correo. Es bastante fácil, Perfecto. es mi nombre y apellido, yahoo.com. Ahí salió. Perfecto. Em, Aquí hay otra pregunta. ¿Cuál es la relación de betas de contenido oro, plata, cobre con elemento molibdeno? O sea, en el fondo, cuando hablamos de epitermales, molibdeno está presente. En raras ocasiones sí está presente. Nosotros, justamente yo ahora, a través de un doctorando, un becario doctoral que terminó su tesis en Casposo y otra becaria que hoy es postdoctoral que trabajó en Castaño Nuevo, todo en lo que es la cordillera frontal, depósitos epitermales, ahí hay molibdeno en esas menas, que parece ser como de más alta temperatura y con una especie de aporte más magmático dentro de esos epitermales. Pero sí hay anomalías de molibdeno que no son menas. O sea, sí puede haber molibdeno. Lo que nos están indicando muchas veces es la presencia de algún intrusivo ácido, intermedio ácido, que aporta ese molibdeno al sistema, pero que yo conozca, en ningún caso son menos. Acompañan a la paragénesis
son un indicador de alta temperatura y proximidad a esos cuerpos intrusivos, pero no han sido, o yo no conozco menas de molibdeno en epidermal. Ok. Bueno, ya estamos muy a la hora de ir a almorzar, así que vamos a dejar a Diego y nuevamente volver a agradecerte, Diego, la gentileza que tuviste de tomar este espacio de difusión que hemos construido con muchos colegas en esta época de pandemia, así como en varios otros lados también. Así que yo me alegro mucho que tengamos oportunidades de conocer experiencias y visiones como la que tú nos has dado hoy día. Así que vuelvo a reiterarte mis agradecimientos y de todo el equipo por aceptar la invitación, Diego. Bueno, Y espero que en alguna otra oportunidad podamos conversar de algún otro tema que puedas estar trabajando y que quieras compartir con nuestra audiencia. Así que muchas gracias nuevamente. bueno, gracias Juan, a vos, a toda la gente que se conectó y que le interesa la temática. Y bueno, yo voy a estar prendido a todas las charlas que siguen después, que también son súper interesantes.